Damos gracias a Dios por cada oportunidad que el Señor nos permite de poder congregarnos en su bendito nombre. Llegamos al clímax o al punto máximo en nuestra adoración a Dios y tiene que ver con poner toda nuestra atención, nuestro corazón en su palabra. Amén. Con ello en mente le pedimos que abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 28. Vamos a estar leyendo del versículo 16 al versículo 20. Si tiene su teléfono, póngalo por favor para vibrar o que no suene. Es el momento más importante. Leemos la palabra de Dios con reverencia, poniendo atención a lo que vamos a leer, entendiendo que venimos no solo a conocer algo, a adquirir algún conocimiento, venimos realmente a ser nuevamente transformados por esa palabra. Jesús oró, le pidió al Padre en Juan capítulo 17, santifícalos en tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, que es lo mismo que decir tu palabra. Así que esa palabra sigue transformando nuestra vida y nuestros corazones. Y con ello en mente leemos en Mateo 28, versículos 16 al 20, de la siguiente manera. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias una vez más por este tiempo, por esta oportunidad que nos brinda de ser congregados en tu nombre. Agradecemos el que hayas puesto el querer y el hacer por tu buena voluntad, Señor, para que juntos como congregación local podamos reconocer, podamos dar gloria y honra, alabanza a aquel que solo las merece, a Jesucristo. Te pedimos que tu palabra sea de edificación a tu iglesia. De la misma manera oramos, clamamos por aquellos que en tu gracia han de continuar procediendo al verdadero arrepentimiento y a la fe en Cristo para salvación. Que tu palabra nuevamente, Señor, nos bendiga, nos instruya, nos lleve al arrepentimiento, nos corrija, Señor. En fin, te damos gracias, pues creemos que tu palabra, cada vez que es anunciada, cumple el propósito por el cual ella, la misma, fue enviada. Damos toda la gloria y toda la honra a Cristo. Y oramos en ese bendito nombre, en el nombre que es sobre todo nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Estamos ya en la parte final de este Evangelio de Mateo, que hemos estado no sé por cuántos domingos. Yo he estado tratando de trabajar y recuperar algunos videos del canal anterior que fueron eliminados, y recuperando algunos, y los que ya estaban, habían ya más de 90 y tantos de videos. Así que no sé cuánto nos ha tomado, pero ha sido un largo camino. Básicamente yo inicié, cuando esta obra inició, en Mateo, y no lo comencé desde el principio. Aproximadamente empecé en Mateo capítulo 7 hace 3 años atrás. Y 3 años que básicamente se cumplen hoy, venimos a finalizar Mateo. 3 años. Y nuevamente no empecé en Mateo capítulo 1, empecé en Mateo capítulo 7. ¿Cómo llegamos a este momento que acabamos de leer en Mateo capítulo 28, versículos 16
al 20, que hizo facto de inmediato, si usted ya lo ha escuchado, posiblemente le venga a su mente una palabra, la Gran Comisión. Pero ¿cómo llegamos a este punto en el Evangelio? ¿Por qué cierra este Evangelio de esa manera? Cuando comenzamos, una de las cosas que estuvimos afirmando una y otra vez es que Mateo era el Evangelio del reino y del rey. Y eso usted no puede perderlo a la vista. Es el Evangelio de aquel rey prometido a la casa de Judá, a David. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos 12 en adelante. Donde posteriormente Dios levantaría un rey cuyo reino sería eterno. Es el mismo Mesías príncipe o rey de Daniel, capítulo 7, versículos 13 al 14. De hecho, la afirmación, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, es la confirmación de que Jesús era ese rey de Daniel, del profeta Daniel. Pero cuando iniciamos también el Evangelio de Mateo en el capítulo 1, versículo 1, también vimos que el primer versículo anuncia, testifica que Jesucristo, Jesús, quien salvaría a su pueblo, era también la simiente prometida a través de la cual se le dijo a Abraham, serían salvas muchas familias de la tierra. Estamos viendo el momento entonces en que aquella primera comisión que se les había dado a los discípulos, que para que usted entienda, la primera comisión no se da en el capítulo 28. De hecho, no es una comisión nueva realmente. La comisión les había sido otorgada a los discípulos en Mateo capítulo 10. Solo que había una limitación de parte de Dios a que el evangelio del reino de los cielos comenzase a ser anunciado principalmente en la región de Judea, en territorio judío, porque el evangelio vendría primero a ser presentado, como Pablo dice en Romanos capítulo 1, primeramente a los judíos y luego a los gentiles. A ellos se le había entregado, se le había dado la palabra del evangelio, del pacto, y esa palabra debía ser confirmada. Y en este momento ha sido confirmada por el evento de los eventos, la resurrección de Cristo. Vimos el domingo pasado que en un momento dado el propio liderato, ese mismo liderato que había acusado a Jesús, que le había declarado que era un blasfemo y que merecía la muerte y que procuró y que hizo todo lo posible humanamente para que muriese sin ellos entender que cumplían la profecía. Ese liderato que no entendía, que no entendió, cumplió la palabra de Dios, pues se había llevado a cabo aquello que Dios había anunciado en el Antiguo Testamento y que Jesús, si recordarán, había comenzado a afirmárselo, a testificárselo, a decírselo a los discípulos, específicamente en Mateo desde el capítulo 16. Una y otra vez que era necesario ir a Jerusalén, debo decir, que en Jerusalén sería arrestado, que le condenarían a muerte, pero que al tercer día resucitaría. Así que Jesús le había dado una comisión a los discípulos en Mateo capítulo 10, donde el versículo 5 claramente la restringía o la limitaba a esa parte de los judíos. Vimos también en el progreso de este evangelio que en el capítulo 15, versículo 24, Jesús también vuelve y establece que soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que no es una comisión nueva, sino es la misma comisión de predicar el reino de los cielos se ha acercado, solo que sin la limitación de que ese reino se centrase solo a los judíos. En esta última semana, la semana en mayor o esa semana importante, empieza en Mateo, recordará en el capítulo 21, es en Mateo capítulo 21, que comienza el momento de la entrada triunfal de Jesús y todos los acontecimientos que llevan a este punto, a la resurrección. En el capítulo 22 específicamente, iniciando el capítulo 22, Jesús ya había afirmado, había anunciado claramente que ya que los judíos rechazaban la invitación a participar de la fiesta de bodas,
aquel padre de familia que había preparado la boda de su hijo, mandaría que esa invitación llegase ¿a qué? A otros lugares. Realmente, si quisiéramos ver en Mateo cuando comienza a ser anunciado que el evangelio iría mucho más allá del territorio de los judíos, podríamos verlo inicialmente en la afirmación de Juan el Bautista en el capítulo 3, cuando se acercan los principales líderes para preguntarle si él era el que habría de venir, si él era el Mesías, a cuestionarle si él no era, por qué bautizaba. Y Juan el Bautista les va a indicar en aquel momento dado que se debían arrepentir y que no debían pensar que ellos sin arrepentimiento participarían del reino de los cielos, porque Dios podía hacerse hijos de las piedras. La primera afirmación clara de que el evangelio iría fuera del territorio judío y que los judíos pagarían el desprecio o el menosprecio a Jesucristo fue en Mateo capítulo 8. En Mateo capítulo 8, si recordarán, es el momento en que un centurión le va a mandar a pedir a Jesús. Van a ir unos emisarios a decirle que él tiene un siervo que está enfermo gravemente, que si podía ir a sanarle. El centurión le va a decir que no tiene que acercarse posteriormente, que él era un hombre puesto bajo autoridad y que él entendía lo que significaba la autoridad. Así que le mandó a decir a Jesús: di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús va a decir que no había encontrado esa clase de fe en Jerusalén, e inmediatamente dice que vendrían muchos de oriente y de occidente y que se sentarían a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob. O sea que este evangelio desde el inicio comienza anunciando paulatinamente, cómo aquel menosprecio y rechazo de aquel pueblo lo llevaría al juicio anunciado en Mateo capítulo 24 y 25 principalmente, el juicio que vendría sobre Jerusalén, que culminaría con la destrucción del templo, pero también cómo ese bendito evangelio llegaría a alcanzar a muchas familias de la tierra, tal y como se le había anunciado a Abraham. Ya nosotros hemos explicado que esa simiente a través de la cual serían benditas muchas familias de la tierra no era la simiente de sangre del linaje de Abraham, sino que Gálatas capítulo 3 versículo 15, hay otros versículos, anuncian, testifican, enseñan claramente que esa simiente era Cristo, que en Cristo serían salvas muchas familias de la tierra. Y aquí estamos viendo el momento en que Jesús confirma aquello que había anunciado cuando le preguntaron: danos una señal para que podamos creerte. Y Jesús dijo que la única señal que les daría sería la señal del profeta Jonás. Moriría y al tercer día resucitaría. Pero lamentablemente vimos el domingo pasado que ni aún esa señal, siéndoles testificada por aquellos que habían sido colocados por ellos mismos, aquellos que guardaban aquella tumba y que al ver el terremoto, el ángel y todo lo que sucedió, fueron a testificarles que Jesús ya no estaba en la tumba. Y lejos de eso, llevarlos al arrepentimiento, entendimiento. Miren lo que hemos hecho, cuán equivocados estábamos. Entran en un proceso todavía más de dureza al decirle a aquellos que le anunciaron que Jesús había resucitado, que dijesen que los discípulos se habían robado el cuerpo. Ahora vemos la otra parte de ese relato. Vimos esa parte o ese aspecto, podríamos decir, negativo ante la realidad de que Jesús es quien Él dijo ser. ¿Qué hombre podría decir: yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar? ¿Cómo podía Jesús saber que al tercer día resucitaría de los muertos? ¿Puede ser eso algo que algún hombre pueda
determinar, no. Pues sabemos que Jesús era la segunda persona de la deidad, el Hijo, quien moría en rescate por su pueblo. Su muerte fue anunciada una y otra vez. De hecho, su muerte era anunciada todos los días en el Antiguo Testamento. Y usted dirá, ¿cómo? Todo el sistema de ordenanzas y sacrificios en el Antiguo Testamento tenían el propósito, el objetivo principal de dos cosas. En primer lugar, presentarle al pueblo, a la nación, que eran pecadores. Por eso todos los días se necesitaba hacer sacrificio, una redención temporal, porque la sangre de aquellos machos cabríos, como señala el autor de Hebreo, no podía realmente quitar su pecado. No podía cambiarlos. Así que todo aquello apuntaba a la obra de Cristo. Si por un lado el sistema de sacrificios y ordenanzas señalaba la necesidad de un Salvador, de algo mucho más grande que el templo, que es Cristo, por otro lado testificaba de Jesucristo, pues Él era el verdadero Cordero Pascual, el Cordero a través del cual serían redimidos muchos. En su muerte vimos también, comparándola con lo que vimos el domingo pasado, con ese liderato, que unas mujeres estaban allí contemplando la escena de la muerte, de la crucifixión. Hice la escritura para que puedan ir conmigo y veamos estos pasajes que vamos a ir mencionando. Versículo 55. Voy a ir al capítulo 27 y me muevo al capítulo 28. En Mateo 27, 55 dice: estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Recordará que Jesús era llamado, o era reconocido por Jesús de Nazaret, pero también Jesús había habitado y había hecho su sede principalmente también en Galilea. Y había mujeres que le habían seguido desde esa región de Galilea, y claramente dice que le seguían, dice que sirviéndole. Algunos de los otros evangelios ponen que muchas de estas mujeres sirvieron con recursos económicos y de otra índole. Dice que entre las cuales, versículo 56, estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José. Esos son los llamados hijos del trueno, y la madre de los hijos de Zebedeo. Posteriormente vemos otra escena donde están las mujeres, están allí al frente en la cruz. Y luego las vemos también cuando José de Arimatea y Nicodemo piden el cuerpo a Pilato. Y nuevamente aparecen estas mujeres. Dice el versículo, ahora estamos en el capítulo 28, versículo 61. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Las vemos a los pies o en las cercanías de la cruz. Las vemos mirando, observando cómo Jesús sería colocado en aquella tumba. Y ahora también las vemos el primer día de la semana, el día en que Jesús resucitaría de entre los muertos. Y en el capítulo 28, versículo 1 dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí,
pues ha resucitado como dijo. Jesús lo había afirmado una y otra vez. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: ¡salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, allí me verán. Mientras ellas iban, obedecen el mandato, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Observe cómo estas mujeres, que primero están al pie de la cruz, luego están mirando cómo el cuerpo de Jesús sería colocado en aquella tumba de José de Arimatea, y aquellas mujeres que posteriormente, el primer día de la semana, regresaban para ir a la tumba y posiblemente ver si podían finalizar lo que había comenzado José de Arimatea y Nicodemo. Y era darle, ¿verdad?, colocar en el cuerpo en físico de Jesús aquellas especies que los judíos colocaban para dar una sepultura honorable a alguien que claramente lo merecía. Y es en ese proceso o en esa disposición que se van a encontrar con que Jesús ha resucitado. Permítame, antes de entrar en los puntos más importantes de lo que vamos a estar compartiendo brevemente, señalar algunas cosas que se dicen que son incorrectas y que ya se han convertido en expresiones muy utilizadas específicamente en este tiempo. La primera enseñanza que no es correcta es que las mujeres no fueron las primeras en testificar, si se quiere hablar de primero, acerca del evangelio y la resurrección de Cristo. Quienes primero salieron a anunciar todas las cosas que habían sucedido, porque habían sido los testigos oculares del evento. Claramente ellas van a ver a Cristo, lo vimos resucitado, pero dice Mateo que mientras ellas iban, cuando ellas van a ir a cumplir, he aquí unos de la guardia ya estaban informando. ¿Por qué se saca esto de las mujeres como las primeras predicadoras? Porque estamos viviendo un tiempo donde muchas de las denominaciones que habían reconocido antiguamente, históricamente, que el ministerio pastoral estaba limitado a la figura del varón, hoy comienzan a temperarse a la nueva cultura, a los cambios, al devenir, y ahora quieren afirmar que es lo mismo un hombre o una mujer en el púlpito. No se trata de género, se trata de cómo Dios lo estableció. Desde el Antiguo Testamento Dios llamó sacerdotes.
Varones, antes de llamar al ministerio sacerdotal, la figura básica de la sociedad se centraba en la familia. Y la persona clave en la familia, y nunca ha cambiado, el sacerdote de cada hogar en un sentido, era el esposo. Por eso es llamado todo el tiempo a la mujer a estar sujeta a su esposo. Aún en el Nuevo Testamento, en 1 de Pedro, capítulo 3, Pedro le escribe a las mujeres que tienen un hombre inconverso y les dicen que no tienen ninguna excusa para no sujetarse a su esposo inconverso. Porque Dios nunca ha cambiado el orden. Porque la sujeción no está colocada sobre superioridad. La palabra griega significa colocar, establecer un orden. Y dentro del orden que Dios estableció, puso el varón como la cabeza del hogar. Siendo de esa manera, al constituir el ministerio sacerdotal, no cambió la disposición y serían sacerdotes varones los que llevarían a cabo el oficio. Si alguien rompió con la cultura y rompió paradigmas, si queremos decir, y no se sujetó en aquellos aspectos que sabía que violaban la ley de Dios, fue Jesús. Gran parte de los problemas que van a ir acrecentándose hasta el momento de concluir en la muerte de Jesús iniciaron por milagros que Jesús hizo el sábado. Si usted va al Evangelio de Juan, el punto principal que inicia la controversia es la sanación del hombre en el estanque de Betesda. Porque Jesús sana a aquel hombre y le dice, toma tu lecho y vete a tu casa. Pero ese día era sábado. Y cuando los principales dirigentes religiosos vieron a aquel hombre caminando con su camilla hacia su casa, le dijeron, ¿qué haces violando la ley? ¿Por qué violas la ley del sábado? El hombre diría, bueno, el que me sanó, ese mismo me dijo, toma tu lecho, vete a tu casa. Jesús no se sujetó en aquellos puntos que claramente el judaísmo había distorsionado, los corrigió. En cuántas ocasiones no vimos críticas porque Jesús se sentaba a comer a sus discípulos y no se lavaban las manos 1000 veces. No practicaban el rito de purificación como otros. No vimos críticas hacia Jesús y a sus discípulos. Nosotros ayunamos 2 veces a la semana, pero no vemos que ustedes ayunen. Si hay alguien que rompió con tradiciones establecidas por el hombre, fue Jesús. Pero no llamó a una mujer apóstol. Cuando los discípulos entendieron, Pedro en el libro de los Hechos, que la Escritura anunciaba de antemano la caída de Judas y que alguien debía sustituirlo, no buscaron una mujer. Judas fue reemplazado por otro varón. En toda la historia de los padres de la iglesia, los ministros eran varones. Eran los cultos paganos que existían en las sacerdotisas. Porque se llevaban otro tipo de ritos que incluían aspectos carnales. Así que número 1, el punto de querer hacer a las mujeres principales en la comunicación del evangelio, en primer lugar, no es correcto. Segundo, no fueron a presentar el evangelio. ¿Por qué? Porque los discípulos conocían el evangelio. Lo que les mandan es a decirle, a confirmarle a los discípulos que Jesús había resucitado y a darles la orden que se encontrasen con él en Galilea. Ese fue el mandato explícito. Pero cuando uno no lee la porción, cualquiera viene y le dice, y fueron y anunciaron el evangelio. Ellas no fueron a anunciar el evangelio. Ellas fueron a confirmarle a los discípulos que Cristo había resucitado tal y como lo había dicho y que Él les mandaba a encontrarse con Él fuera de Jerusalén en Galilea. Ellas no fueron a predicar el arrepentimiento de los pecados y la fe en Cristo.
Qué fácil es llevar a la iglesia de hoy que no lee las escrituras y que cualquiera con un versículo les vende un cuento, les hace todo un drama y la gente cree cualquier cosa. Y si es novedoso más todavía, que mucho sabe mi pastor. Acabamos de decir el tercer punto. Y es que las mujeres no fueron comisionadas ni por el ángel. Recuerden que el primer encuentro que tienen es ¿con quién? Con el ángel que había, o los ángeles, porque hay otros evangelios que pone más, pero al menos hay un ángel. Y luego Jesús. Ellas no son comisionadas en el sentido que vamos a ver la comisión que Jesús va a volver a retomar con sus discípulos, porque ya Él les había llamado a ellos. No era un llamado nuevo. Vamos para que podamos verlo. Vamos a Mateo capítulo 10. Yo creo que rara vez cuando se está en Mateo capítulo 28 se recuerda que esto no es una nueva comisión. Tal vez le llamamos la gran comisión, porque vamos a ver nuevamente que ese mensaje, ese anuncio acerca del reino, hablar del reino es hablar del rey, es hablar del Mesías, no se iba a limitar a ser comunicado en territorio judío. En Mateo capítulo 10, voy a leer desde el versículo 1 para que veamos cómo el Señor estableció esos primeros discípulos o apóstoles. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, Mateo 10:1, les dio autoridad. Fíjense que ya les había llamado y ya les había dado ¿qué? Autoridad. Vayan viendo, porque algunos llegan al capítulo 28 y es como eureka, descubrimos algo. No, no es nuevo. Realmente ya Jesús había hablado con ellos y los había comisionado. Vamos a ver cuál es la diferencia. Y hay diferencias, sí, pero no en términos de que ellos ya habían sido llamados a ese ministerio. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Ahora observe, importante el versículo 5. A estos, el Señor tenía más discípulos, otros seguidores, pero a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, observe cuáles eran las instrucciones. Por el camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Yo creo que la mayoría sabe, pero para los que están con nosotros, si no saben, los samaritanos realmente eran parte del pueblo de Israel en el sentido, cuando Israel se divide cerca del año 930 antes de Cristo, con el hijo de Salomón, se divide entre el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte estableció como la ciudad principal a Samaria. En ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea que había una restricción, había un llamado. Vamos a ver a qué, lo vamos a leer en el versículo que continúa.
Pero ese llamado de ir a anunciar, lo que iban a anunciar, lo que iban a predicar, debía ser exclusivamente en el territorio que se llamaba la extensión de Judea en el primer siglo. ¿Qué iban a predicar? Versículo 7. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje del reino de los cielos no era otra cosa que el anuncio de las promesas del Antiguo Testamento sobre el Mesías que traería salvación a aquel remanente que fue profetizado, que sería levantado de los muertos, si usáramos el lenguaje de Ezequiel en el capítulo 37, en el Valle de los Huesos Secos. O sea que ya Jesús había elegido a estos hombres. Les había dicho que debían salir a predicar. Les había dado autoridad. Pero les dijo, no vayan, no entren a ciudades gentiles. Todavía no entren o vayan a Samaria. Manténganse predicando el reino de los cielos se ha acercado en la extensión de Judea. Por lo tanto, cuando vamos a la llamada Gran Comisión, de hecho nuestras Biblias deben tener una perícopa o un encabezado, así se le llama en el seminario. Ese título que no lo trae la Biblia, ni tenía capítulos, ni tenía versículos, ni tenía esos títulos, eso se le añadió posteriormente. Mi Biblia no es una Biblia de estudio. Antes de continuar hacia el versículo 16, tiene un encabezado y dice la Gran Comisión. Posiblemente su Biblia también tenga el mismo título, uno parecido, la Gran Comisión. Ahora, en esta Gran Comisión hay algunos cambios menores. En primer lugar, observe que ya no son 12. En Mateo 10 estaban los 12, pero ya sabemos que a este punto Judas, el hijo de perdición, había entregado a Jesucristo y él no formaría parte de estos discípulos. Por eso dice los 11. ¿Qué hicieron estos discípulos? Fueron a Galilea, porque Jesús les había dicho y el ángel les había dicho a las mujeres, vayan a los discípulos y díganles que me voy a encontrar con ellos en Galilea. Versículo 10. Jesús le dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos de que se arrepientan y crean en Cristo, el Evangelio. No, para que vayan a Galilea y allí me verán. Así que los discípulos salen a encontrarse con Jesús, tal y como Jesús les había pedido. Dice que se encontraron en un monte. La Biblia no nos dice en qué monte, en qué lugar exactamente. Debía ser un lugar que los discípulos, cuando estaban con Jesús, como sucedió cuando Judas Iscariote fue a entregar a Jesucristo, que sabía el lugar donde Jesús tendía a sacar un tiempo para meditar con sus discípulos, y los dirigió a aquellos guardias hacia el lugar, ¿verdad?, donde Jesús oraba con 3 de sus discípulos y los otros estaban distantes. El momento del arresto. Dice el versículo 17, y cuando le vieron, le adoraron. Ya habíamos visto esta expresión. ¿En quién? En las mujeres. Cuando vieron a Jesucristo, dice que ellas también le adoraron. Final del versículo 9. Pero algunos dudaban. Mateo no entra en todos los detalles y de hecho los evangelistas no lo hacen. Quien da un poco más detalles sobre lo que voy a decir es Juan.
Casi todos los evangelios colocan que luego de la resurrección Jesús se le aparece a los discípulos, que inmediatamente le da la comisión y se va al cielo, y ya los discípulos, pues, bueno, creyeron en la resurrección completamente, estaban convencidos. La Escritura realmente muestra que los discípulos tuvieron sus problemas en entenderlo. De hecho, el evangelio que más habla de esto es el evangelio de Juan. Porque Juan nos dice que luego de la resurrección Jesús va y se acerca primero a 10 de sus discípulos, no estaba Tomás. Y cuando Tomás escucha que el Señor se ha aparecido a 10 de ellos, Tomás, ¿qué dice la Escritura? Juan capítulo 20, dudaba. Luego Jesús se va a aparecer a los 11. Tomás va a estar. Y vimos también cómo Tomás termina adorándole y llamándole Dios. Cuando Jesús le dice, ¿por qué no tocas ahora? Mira a mi costado, y se muestra ante ellos. Pero Juan luego dice en el último capítulo, en el 21, que Pedro se volvió a la pesca con algunos de los discípulos. Y Jesús vuelve a buscar a los discípulos en Juan capítulo 21 y presentarse resucitado. Y de hecho les había preparado un desayuno y allí compartió con ellos, porque algunos de ellos todavía no podían creer que Jesús hubiese resucitado. Esto lo testifica mucho más Lucas. No lo hace en el Evangelio, lo hace en el libro de los Hechos. Vaya conmigo al libro de los Hechos. Capítulo 1. Porque esto que estamos viendo es importante. Porque aunque los discípulos habían estado 3 a 3 años y medio de instrucción con Jesús, tuvieron su crisis, su problema, su situación en entender realmente. Aunque habían escuchado claramente que Jesús había resucitado, aunque Pedro y Juan habían llegado a la tumba, aunque Pedro entró a la tumba primero, algunos de ellos tuvieron sus problemas en entender completamente el asunto acerca de la resurrección. Y la Biblia dice que Jesús se encargó, esta parte es importante, antes de enviarlos. Por eso hago este recorrido. Si usted va a Mateo 28, parece que Jesús resucitó, comisiona a sus discípulos y ellos salen a predicar. Así no sucedió. A sus discípulos primero Jesús estuvo apareciéndose luego de la resurrección por 40 días. Jesús no resucitó y se fue al cielo. Estuvo apareciéndose por 40 días para que sus discípulos estuviesen plenamente convencidos, seguros. Y dice que les enseñaba, les recordaba la enseñanza acerca del reino. Y aún les dijo, todavía no salgáis a predicar hasta que no seáis investidos de poder. Eso no lo vemos en Mateo, pero lo presenta claramente el libro de los Hechos. No bastaba solo con la instrucción que habían recibido de Jesús. La obra del Espíritu Santo era importante. Que aquel momento llegase, que fuesen investidos de poder. Porque Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder. Cuando hayáis recibido el Espíritu Santo, entonces me seréis testigos. No era solo comunicar algo en teoría que habían hablado. Ser testigos era más que hablar de algo que habían visto. Debían tener la confianza y la disposición de dar aún su vida por lo que habían creído. En Hechos capítulo 1, voy a leer desde el versículo 1, solo hasta el versículo 8, para que podamos ver un cuadro claro. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar,
hasta el día que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu a los apóstoles que había escogido. Nuevamente se señala que Dios había encargado la comunicación de este santo evangelio a hombres que él había escogido. Hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, o sea, después de haber muerto, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. O sea, que Jesús estuvo apareciéndose a sus discípulos para confirmar, para grabar, para acentuar, para que estuviesen plenamente convencidos que Él había resucitado. Apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles ¿de qué? Acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Su mente estaba en si Jesús había resucitado. Ellos querían ver la restauración de Israel todavía con una mente como habían sido instruidos o enseñados. Todavía ese punto tampoco ni lo entendían completamente. Digo esto porque ninguno de nosotros entiende cada aspecto completamente. Pero Dios se encarga de aquellos hombres que Él llama, si los ha llamado, de que esos hombres sean capacitados, instruidos y dirigidos por su Espíritu para poder llevar a cabo esa comisión, ese llamado que Dios les ha dado. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Esto es lo importante que deben saber, versículo 8. Pero recibiréis poder. Jesús había dicho en Mateo 28: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo tengo toda autoridad sobre todo, dominio sobre todo. Sin embargo, quien obraría en los creyentes o en los discípulos sería Dios Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que cuando vamos al libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 1 al 8, vemos nuevamente la confirmación de que el evangelio ahora es llamado a ser predicado ¿a qué? A todo el mundo. Sin embargo, lo primero que Jesús se aseguró fue demostrarse principalmente a sus apóstoles como resucitado, porque el tema principal de la proclamación del evangelio en el libro de los Hechos va a ser ¿qué? La resurrección. Cuando usted lee el libro de los Hechos, el mensaje principal de Pedro en su predicación, de Pablo, era que Cristo había resucitado. No se puede predicar, el punto que voy es, sin uno primero estar convencido. Estos discípulos no fueron enviados como hoy se pretende usar el pasaje de manera general y decirle a las personas: todos somos llamados a ir a predicar al mundo. Jesús no fue un irresponsable. Estos no fueron 12 hombres que reciben una invitación a ir a anunciar algo que ellos no conocían.
Estos son unos hombres que habían estado con Cristo 3 años y medio. No en un salón de clase, en una aula de clase, unas horas, todos los días hasta el momento en que Cristo resucita. Y aún así no estaban capacitados hasta recibir el Espíritu Santo. Y aún así no estarían llamados a predicar el Evangelio si no hubiesen sido seleccionados por el Señor. Entonces esto es una cosa seria. La Gran Comisión es un asunto serio. Pues enviamos a personas sin ningún tipo de capacitación a llevar a cabo el mensaje del Evangelio. Primer error. Es Dios quien llama. Esos hombres deben recibir instrucción teológica. Pero ¿qué más dice? ¿Qué más podemos ver en este pasaje? No solo que no es cualquiera, que son a los que Dios llamó a ese ministerio, que debían conocer bien el Evangelio, sino que no fueron llamados a convertir personas. ¿Dónde dice el pasaje? No lo que usted escuchaba. ¿Dónde dice el texto que Jesús llamó a los apóstoles a convertir personas? ¿Dónde dice Mateo que Dios llamó a los apóstoles a ganarse a las personas para Cristo? ¿Dónde dice eso en el texto? No, eso no lo dice el texto. Y no lo dice porque de la misma manera que Dios escogió hombres para instruirlos después de haberlos salvados para enviarlos, es Dios quien convierte y salva. La obra de la salvación no es del predicador, pero tenemos el santo llamado de Dios de discipular. Dios no llamó a otra cosa sino a ser discípulos. Hacer discípulos no es sacarle una respuesta a una persona de ¿quieres entregarle tu corazón a Cristo? Dios no nos llamó a predicar decisiones. ¿Quieres tomar una decisión por Cristo? Ese no es el Evangelio. Estamos en del versículo 16 al 20. Si algo Jesús fue honesto en este evangelio, como lo es en todos, es de no procurar ningún discípulo compulsivo, un discípulo emocional. Jesús sacaba el tiempo para dejarle saber a las personas lo que costaba seguirle. Señor, te seguiré. Oh, sí. Hoy no tengo ni dónde poner mi cabeza. ¿Todavía vas a dormir conmigo en la calle? Jesús les habló a sus discípulos que el costo del discipulado de seguir a Cristo podía conllevar la muerte. Podían inmediatamente encontrar repudio en su familia. Serían perseguidos por su propia nación. Serían encarcelados y muchos de ellos morirían. Jesús no andaba buscando ese tipo de conversiones ficticias que anuncian nuestras iglesias. El momento del clímax más grande, si usted quiere verlo, del pico en el ministerio de Jesús, de mayor exposición en términos a muchedumbre o a personas, se da en la alimentación de los 5,000. Maestro, te buscábamos. Lee el Evangelio de Juan. No lo encontraron y la multitud al otro día cruza el lago de Genesaret y va en búsqueda de Jesús. Maestro, te andábamos buscando. ¿Qué interés genuino? Se montaron en una barca para ir detrás de Jesús. Y Jesús lo primero que les dijo fue:
ustedes no me están buscando. Ustedes vieron, ustedes regresaron porque ayer hubo tortillas y había frijoles. Y les gustó los panes dulces y el café, el chocolate que dimos y les gustó. Y ahora vienen y piensan que les voy a dar nuevamente comida y que van a disfrutar conmigo. Si eso es lo que buscan, eso no les puedo dar. Ahora, si me pueden comer a mí, si me pueden beber a mí, tienen entrada al reino de los cielos. Y empezaron, ¿y quién es este hombre que se cree que le podemos comer? ¿Y qué es eso de qué sangre es esa? ¿Se cree acaso mejor que Moisés? Comenzaron a irse enojados. Y sabemos la historia. Sus discípulos, ¿se imaginan? Estaba lleno todo. Miren, iglesia, un lugar de reunión, estaba llena el anfiteatro, la iglesia. Y el predicador es de tal magnitud que la gente empieza a pararse para irse. Se para algún diácono, algún líder, pastor, baja el tono, se nos están yendo las personas. Oye Luis, si quieres te puedes ir con ellos. Pío, si quieres te puedes ir con ellos, le digo, el maestro. Porque Jesús no estaba buscando ese tipo de conversiones ficticias. El discipulado es un compromiso a ser enseñado y un compromiso que no sale de la persona. La regeneración coloca nuevos afectos, un hambre, un deseo por Dios. Es lo que Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 1, que aquellos que han nacido de nuevo son como niños recién nacidos, que anhelan la leche espiritual no adulterada. Hoy tenemos una generación de cristianos que no gozan de la escritura, que pueden estar 1 hora, 2 horas cantando, que pueden colocar bocinas de 7 pies más altas que ellos en la iglesia. Pero una predicación de 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, ¡qué largo! Porque no aman la escritura. Jesús no estaba buscando a esos discípulos. Jesús dijo, si el Padre no los trae a mí, yo no los puedo resucitar en el día postrero. Pero todo aquello que el Padre me da vendrá a mí, todo lo que viene a mí, yo lo recibo y lo resucitaré. Entonces Jesús no estaba buscando personas para que le abrieran su corazón. Déjeme decirle si usted aquí le ofende o no, yo no tengo problema. Dios no tiene que pedirle permiso. Yo no sé de dónde nos hemos sacado la idea necia de que el creador del mundo tiene que pedirle permiso al pecador para cambiarlo. Porque si él no les pide permiso, él está violando su libertad. Eso es lo que enseñan muchas de nuestras iglesias. De hecho, déjeme decirle que esa doctrina es la doctrina donde se unen la mayoría de los cristianos y los impíos. Si hay una doctrina que es defendida por los no creyentes, es la doctrina del libre albedrío. Nadie tiene derecho a decirme, a mí Dios me creó libre, yo decido con mi vida, yo establezco con mi vida lo que yo quiero. Jesús había resucitado a los muertos, había cumplido todo lo que había dicho. Él había dicho que Él era el Hijo del Hombre y el Hijo del Hombre era. Llama a sus discípulos a predicar el Santo Evangelio y a ir como les había mandado en el capítulo 10. Le pido por favor que con calma, nosotros no lo hicimos. Leímos solamente Mateo 10 del 1 al 5 aproximadamente. Lea Mateo 10 completo para que vea por qué les dio instrucciones. Ellos no iban a pararse en una aldea a decir, el reino de los cielos se ha acercado, ¿alguno quiere recibir el reino de los cielos en su corazón? Y se iban. Eso no es lo que Jesús los mandó a hacer. Pasarían algún tiempo con alguna de estas personas
Estarían en las casas. Porque no era un anuncio que se hacía con 4 versículos amarrados uno al lado del otro. Paso 1, paso 2, paso 3. Y cuando llega a Romanos 5:8 le dice, ¿quieres ese amor? Ese evangelicalismo, ese sistema de evangelismo que hemos hecho, lo que tiene es un sinnúmero de impíos en las iglesias con un hinchape, con un baño no de oro, de algún tinte amarillo, que luego traen problemas dentro de la iglesia. Porque no aman a Cristo. Tienen problemas en sujetarse a Cristo. El discípulo es un aprendiz. El discípulo le va a chocar y podría no entender muchas cosas como vemos. Pero ¿qué hizo Pedro cuando Jesús dijo lo que dijo? ¿A quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. El verdadero discípulo no lo entiende todo de primera instancia. Hay doctrinas que le podrían chocar. Porque tiene ideas preconcebidas, porque ha sido enseñado y de otra manera lo vemos. Los discípulos tuvieron el mismo problema. Pero como el que comenzó la buena obra la perfeccionará, vemos cómo en ese proceso van creciendo y aunque tienen sus problemas, esa doctrina se va ajustando y van comprendiendo. Debían ir y bautizarles. Tenemos una generación de cristianos que no aman la escritura. No la quieren escuchar el domingo, no abren su Biblia en la semana, pero son cristianos. Peor aún, aquí dice que debían bautizarlos. ¿Sabe cuántos cristianos tenemos en las iglesias llamados cristianos que no interesan bautizarse? Usted se sorprenderá cuántas personas alegan conocer y tener una relación con Jesús, pero no desean el bautismo. ¿Puede alguien alegar que ha nacido de nuevo y oponerse al bautismo? Cuando el bautismo, básicamente eso es de lo que habla el bautismo, de la obra de Cristo. El bautismo en un sentido es un cuadro de la regeneración, muerte y resurrección. Era el testimonio público que se ofrecía, no se levantaban las manos, no era una oración relámpago. Públicamente se llamaba a los hombres a renunciar a sus pecados y se les llamaba a obedecer, no a creer, a obedecer, no a creer, a obedecer. Tenemos mucha gente con creencias, pero no obedecen. Entonces puede ser un cristiano una persona solo que nos puede recitar un versículo de memoria, que nos puede contar una historia porque le he escuchado 20 veces en una iglesia. No, el verdadero cristiano es un hombre o una mujer que tienen un profundo interés por obedecer a Dios, aunque en el camino desobedezcamos. No somos perfectos. Erramos en el proceso. Pero su corazón late por Cristo. Son como Pedro cuando Jesús lo fue a buscar en Juan capítulo 21. Jesús le dice a Pedro, ¿me amas más que estos? Lo he dicho y estoy convencido. Yo estoy seguro que Pedro amaba a Cristo más que aquellos. Pero ¿cómo decirle a Cristo después que lo había negado? Que hasta dijo, no le conozco, que maldijo. Y ahora con cara de lechuga, de no sé qué, le va a decir, sí, tú sabes lo profundo de mi amor por ti. Pedro no sabía cómo decir que amaba a Cristo. Él desde un inicio le dijo a Jesús que se buscara otro hombre. Le dijo, búscate a otro. Yo soy un hombre pecador. Pero Dios había llamado a hombres pecadores al arrepentimiento y a la fe por gracia. A esos pecadores Dios los instruyó
por gracia por 3 años y medio. A esos hombres que después de 3 años y medio todavía algunos de ellos tenían dudas, a esos hombres Jesús llamó, amó y volvió a confirmarles y a decirles: salgan en mi nombre a testificar el reino de los cielos se ha acercado. Pues al final, hermano, no se trata de nosotros. Pablo dice: yo no vengo a predicar sobre mí. Nuestra predicación es de Cristo crucificado. No venimos a pararnos al púlpito a hablar de nosotros, sino a hablar de Cristo. Y no lo hacemos en nuestro poder. Somos hombres torpes. Pero lo hacemos con la convicción de que el mismo que nos escogió ha escogido a muchos más y escogió a otros hombres que cuando escuchen la proclamación del Evangelio como nosotros en algún momento dado, por la gracia de Dios responderán. Y ese es nuestro llamado y esa es nuestra responsabilidad. Y aunque principalmente era la encomienda de estos apóstoles y en la estructura de la organización de la iglesia, como en Efesios capítulo 4, es la de aquellos hombres que Dios llamó a predicar y enseñar, no es menos cierto que es la responsabilidad de todo creyente, porque la iglesia es la que debe dar a conocer el misterio de Cristo. Hay un mundo perdido en la oscuridad. Hay una iglesia engañada en muchos lugares, porque no todos los que están dentro de la iglesia realmente son la iglesia. Pero los que son de Cristo siguen siendo la sal y la única luz humanamente que Dios dejó en un mundo de oscuridad. Y necesitamos salir a hablar de Cristo. Pues mientras otros se dedican a manchar el nombre de Cristo como aquellos religiosos, a argumentar y a mentir y a decir que Cristo no ha nacido, que solo Jesús está en la Biblia, que no aparece en otros libros, y a inventarse cuanta tontería existe porque ni tan siquiera da muestra de academia. Escuchar a un hombre instruido que diga que Jesucristo solo aparece en la Biblia, o es un mentiroso compulsivo, o es el más ávido ignorante. Jesús es testificado en diferentes obras, tanto judías, tanto en el Corán. Flavio Josefo, un judío no creyente, habla de Jesucristo. Hay un sinnúmero de libros que hablan y testifican de Jesucristo y de lo que hacían sus discípulos. Como iglesia necesitamos fortalecernos en la doctrina. Necesitamos conocer lo que Cristo nos enseñó, porque eso debemos enseñar a otros. Pero sería muy fácil salir a China, Japón, Australia, Venezuela, enviar gente a Cuba, Puerto Rico, Haití, Santo Domingo, no sé. ¿Sabe dónde realmente debe comenzar el proceso? ¿Sabe dónde realmente debía iniciar ese proceso? En nuestras casas. ¿En cuántos de nuestros hogares en algún momento dado en la semana papá saca la Biblia o algún tiempo para decirle: hijo, estaba leyendo la Escritura y quisiera compartir con ustedes este pasaje que estuve meditando, y sacar algún tiempo para orar? Nuestro evangelismo es poner algún dinero en alguna canasta o en algún pote o en algo para enviar a alguien a otro lado del mundo que nadie lo conoce. Y tristemente, en el caso de algunas denominaciones, para no mencionarlas nuevamente, porque yo sé que ya algunos en la página negra yo aparezco de arriba abajo y con una X más grande que la de X-Men. Lo que envían son misioneros con cajitas de Crayola
y libritos de pintar, juguetitos. En algún momento dado abren la Biblia, dicen 3 cosas, pero básicamente juego y hacer una obra de construcción, de caridad, yo no sé por acá, a personas sin ningún tipo de capacitación, sin llamado, que la mayoría no dan testimonio en su propia iglesia, que no son líderes en su propia iglesia, porque no son líderes en su hogar, pero que se sienten muy misioneros, porque ellos recuerdan que hace 15 años atrás, 10 años atrás, 5 años atrás, repartieron una bicicleta en Hidalgo. ¿Qué evangelistas son? Dios nos ayude a coger con seriedad su palabra, a tomarla con seriedad. Lo que Cristo ha hecho cuando resucitó debe ser dado a conocer. Pero nuestra Jerusalén y nuestra principal Judea es el centro de nuestros hogares. Papá, yo te estoy diciendo, y yo lo he dicho públicamente, yo no me tapo. Yo siendo pastor no lo hice. Pensaba que tenía tantos cultos, siempre repito lo mismo, pero pensaba eso realmente. Culto el lunes, culto el martes, culto el miércoles, los viernes los jóvenes, los sábados aquellos, domingo en la mañana, domingo en la tarde. Yo decía, le pongo otro culto más a mis hijos, se van a... Pensaba que ellos participaran de los cultos y estuvieran allí porque yo era el pastor y tenían que estar allí. Con eso yo cumplía. Los instruí pensando que parte de mi mayor responsabilidad era, dentro de mis posibilidades, ofrecerles que pudieran estudiar algo bajo el concepto con que nos criaron a la mayoría de nosotros, para que fueran y se hicieran fueran alguien en la vida. Muchos de ustedes todavía tienen la posibilidad de hacerlo. Yo no le puedo dar para atrás a la página. Acepto mi responsabilidad delante de Dios. Pero les amonesto y les pido en el nombre de Cristo que abran sus Biblias en sus casas, que ordenen sus casas, que si le van a tener temor a alguien, témanle a aquel que resucitó entre los muertos, que lo mismo puede darles vida como que puede mandar su alma al infierno, que lo mejor que puedes darle a tus hijos es enseñarlos e instruirlos en el camino del Señor. ¿Eso significa que tú los vas a hacer salvos? No. Pero según la Escritura libras tu alma y tu responsabilidad delante de Dios. Necesitamos retomar el Evangelio en nuestros hogares. Sería muy fácil para mí decirle, vamos a hacer una colecta y ahora vamos a ser más bíblicos. Vamos a empezar a enviar dinero a Venezuela, a Chile, yo no sé qué. Yo no estoy diciendo que eso no se haga y que no hay algo bueno en ello. Estoy diciendo con toda honestidad que no seamos hipócritas. Que no pensamos ser en otro lugar algo que no somos en nuestra casa. Que no pretendamos enseñarle a otros lo que nosotros no amamos ni estudiamos. Que no pretendamos convencer a otros de algo que nosotros no estamos convencidos. Oramos. Señor, te damos gracias en esta tarde. Me paro a predicar tu palabra solo con la convicción de que ella es en sí poderosa. Sabiendo que el hombre solo podría manchar tu evangelio, cambiarlo o adulterarlo. Pero creemos en la obra de tu Espíritu, en aquellos que por gracia son edificados y también por gracia son llamados a salvación.
Señor, es posible que muchos de los que estemos aquí hayamos sido salvos. Yo no lo sé. Solo tú conoces el corazón y a quienes en tu decreto eterno llamarías salvación. Pero si hay algo que tu palabra claramente afirma, es que la salvación no es algo que ocurre en el corazón y que no se evidencia en lo que somos, en lo que hablamos, en lo que pensamos, en lo que sentimos, con quienes nos relacionamos. En todo debe verse el Evangelio de una forma u otra. Señor, hacemos una dicotomía, una separación, entre el aspecto de la vida del domingo y el resto de la semana vivimos sin el Evangelio. Hemos llegado a tal tu iglesia que pensamos que el Evangelio es algo que le predicamos a los gentiles o a los inconversos. Ayúdanos, Señor, a retomar ese Evangelio. Ayúdanos a madurar en esa experiencia de la fe, a resolver con tu palabra nuestras dudas, para que, como dice Pedro, capítulo 3, versículo 15, estemos preparados para cuando alguien, sea un hijo, sea una esposa, sea un compañero de trabajo, sea un vecino, nos pregunte acerca de nuestra fe, podamos responder con mansedumbre ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Señor, tenemos una iglesia a través del mundo que en muchos lugares no se congrega por restricciones gubernamentales, pero otros parecen estar muy complacidos en sus hogares y en este status quo, Señor, donde el mal sigue acrecentándose, Señor, y donde tu pueblo se esconde detrás de una cámara en ocasiones. Ayúdanos a vivir a Cristo. Ayúdanos a anunciarlo en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en nuestras familias. Que no tengamos temor cuando surja la oportunidad. Y no solo cuando surja, sino que nosotros nos propongamos ver en qué momento podemos introducir el Evangelio. O sea, que lo hagamos también de manera intencional. Ayúdanos, Señor. Te damos gracias por la obra que tú has hecho. El Evangelio pudo haber parado si alguien hubiese podido mostrar que los discípulos habían robado aquel cuerpo. Estoy seguro que aquel liderato hubiese dado todos los recursos posibles, todo lo que hubiese estado a su disposición para conseguir aquel cuerpo. Pero no existía tal cuerpo. Jesús era quien había dicho ser y había resucitado. Ayúdanos a levantarnos con la convicción de que tu palabra es verdad, de que tu Espíritu Santo sigue llamando eficazmente a hombres y mujeres a la salvación, y que nuestra principal responsabilidad y la más importante, comenzando desde nuestro hogar, es el dar a conocer la obra de tu amado Hijo Jesucristo. Que Él sea la gloria y la honra desde nuestros hogares. Que no seamos solo oidores olvidadizos, que seamos hacedores de tu palabra. Oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.